Creo que estoy grabando. Sí, dice. Bueno, gestión de proyectos. Si bien tuvimos una clase presencial, pero fue todo muy así alborotado porque era la primer clase, porque fue tipo, hoy tenés que ir a dar clases. O sea, incluso todavía no se sabía si yo tenía que dar o no la clase, pero como que me ofrecí para que ustedes no pierdan la continuidad digamos, porque venían empezando las clases, valga la redundancia, y era cortar hasta que haya profesor. Y bueno, al final terminé quedando. Bueno, la cuestión es que gestión de proyectos es una materia más, o sea, lo que yo llamo más normal, porque es más de lo que entendemos, hablamos del mismo lenguaje, quizás por ahí hay conceptos que no nos damos cuenta, pero los usamos a diario. Eh, y aparte, porque por ahí en el secundario siempre se dan algunas cosas, en alguna otra carrera, si estudiamos, siempre se da todo lo que sea organización, organigrama. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir básicamente en la materia? Y bueno, vamos a arrancar con esto, con definiciones de organización, de grupo de trabajo, y ir avanzando ya en lo que es la definición de un proyecto, las etapas de un proyecto, y bueno, y después ya un poco más avanzado, ya pasando mitad de año, ya vamos a ver, por ejemplo, el financiamiento de los proyectos, los riesgos que hay que tener en cuenta y también un poco de la legalidad, o sea, que lo que está vigente hoy en cuanto para no salirnos de la ley al momento de presentar un proyecto. La idea de la materia es que ustedes puedan salir, terminar el cursado, sabiendo, por lo menos básicamente, redactar, configurar, presentar un proyecto. ¿Para qué les sirve esta materia? Y es justamente porque la mayoría de las veces nosotros creemos que sabemos tal cosa, pero al momento de sentarnos por ahí muchas veces nos van a rechazar o nos rechazan nuestro trabajo, pero no porque esté mal, no porque no tengan una buena idea, incluso nos pueden robar la idea, sino porque o no sabemos nuestros derechos y obligaciones o porque está mal redactado, mal presentado, le falta información y a los empresarios así, por ahí sí son bastante, depende de la magnitud y del tamaño de la organización, y por ahí les choca y hay cada dueño de empresa, digamos, que es particular y dice, no, este no sabe hacer nada o no, que mirar lo que me presentó. Pasa o sea, esto es grande, o sea, una presentación de un proyecto es algo donde yo voy a estar brindando, ofreciendo mis conocimientos, mis servicios, mi idea, porque si un proyecto es mi idea. Eh, pero pasa incluso cuando presentamos un currículum, si no está bien, si tiene errores, si está mal configurado. Eh, por eso es importante el buen manejo de todo, de las herramientas de Office o cualquier procesador, herramientas de imágenes como PDF, todo eso, aunque uno crea, hace al profesional. Parecen cosas sencillas, vos vas a decir, es como que me digan que no sé prender la computadora. Bueno, hay gente que no sabe apagar la computadora desde el sistema, o sea, la apaga desde el botón. Es así. Bueno, lo mismo pasa con el tema del sentarnos a redactar, a escribir. Hay que tener mucho cuidado. Cuando presenten cosas siempre lean una y otra vez, no vaya a ser que tenga errores de sintaxis, errores ortográficos, eh, que no sé, que tenga palabras muy repetidas, la redundancia, todo influye, porque al momento de la lectura, y más que aparte, no se olviden de que los de las empresas y las organizaciones nunca tienen tiempo. Entonces tiene que ser bien, o sea, conciso, preciso, toda la información, o por lo menos lo que ellos quieren saber, que esté bien a su... Hola, hola. A su alcance, digamos, que lo puedan leer rápido y entonces van a definir rápido también si nos aceptan o no. Porque donde empiezan a chocarse, porque es como cuando, no sé si les pasa, pero hay veces que la gente por ahí te manda un mensaje y está todo un desastre, o sea, hola, ¿qué haces? Así todo sin H, con S. Y bueno, y te choca, bueno,
así pasa lo mismo, pasa con la presentación de los proyectos, con la presentación de documentos, de notas, una nota solicitando algo, si está todo así, como yo le digo, voy a usar una palabra, cualquier cosa, al sanfanchún, bueno, siempre, eso es un pie afuera, siempre. Bueno, en eso vamos a tener cuidado. La idea de la materia, ya que es un taller y se promociona, va a ser que ustedes pueden hacerlo individual. Hay gente que le gusta trabajar individual. Lo ideal sería que trabajen al menos de a dos, conformen grupos y vayan pensando la idea de un proyecto. En cuanto, o sea, de qué tipo y bueno, de lo que ustedes hasta ahora aprendieron en la carrera. Siempre rondando obviamente la ciencia de datos, porque de eso están por recibir ustedes, de analista de ciencia de datos. Entonces, un proyecto que a mí me dé, que yo soy un empresario y ustedes me traen un proyecto donde me traen algo innovador y donde se aplica la ciencia de datos, ustedes como analistas de ciencia de datos, donde me brindan la solución a algo, porque para eso están. Ayer en la otra materia vimos cuántos proyectos, cuántas cosas se pueden hacer con la ciencia de datos, ¿no es cierto? Es amplio el campo que está abarcando. Entonces, si trabajan individualmente, bueno, no tengo problema. Vuelvo a repetir, lo ideal es que trabajen en equipo, porque de eso se trata, de aprender también a trabajar en equipo. Porque muchas veces nosotros creemos que yo no tengo problema, decimos, pero siempre hacemos grupos, o sea, no hacemos grupos, sino trabajamos solos. Por X motivo, no tenemos tiempo, no queremos a los compañeros, tenemos horarios complicados, lo que sea, familia. Pero si el día de mañana te toca ir a una organización y te hacen trabajar con gente extraña, por ahí, aunque ustedes no crean, puede ser más difícil de lo que piensan. Porque tienen que depurar y por eso incluso en la escuela nos hacen todo el tiempo trabajar, hacer grupos y todo, porque están trabajando eso, la socialización. ¿Y qué trae aparejado eso? Tolerancia, respeto, escuchar la opinión del otro, plantear, incluso hasta para ponerse de acuerdo por un horario para juntarse a trabajar, a estudiar, hace, digamos, nos forma, porque hay que ponerse de acuerdo. O sea, si todos tenemos horarios diferentes o nos gusta, bueno, vamos a congeniar, vamos a ver qué nos conviene a todos. Y todo eso hace, y todo cuando nos insertemos en una organización, todo eso nos va a servir, porque todo encima, o sea, termina rondando en lo que nosotros llamamos la tolerancia, es saber respetar y tampoco no ser tonto. O sea, también hay que hacerse respetar, porque no vaya a ser que siempre nos estén imponiendo lo que los demás quieren por ser sumiso y calladito, ¿no? O sea, cada uno tiene que plantear lo suyo, hacerse respetar y respetar principalmente a los demás. Y con eso armar equipos. Normalmente las personas que trabajan en estos ambientes, informática, esta nueva ciencia de datos, siempre son personas que van a terminar trabajando en equipo. Es muy difícil, un desarrollador nunca termina trabajando solo. Siempre termina trabajando con un DBA, que es un administrador de base de datos, o con otro desarrollador normalmente, o lo que sucede por ahí, que un desarrollador se dedica siempre a lo que es, digamos, el back-end y se contacta con otro porque no sabe hacer el front-end y es así. O sea, siempre vamos a terminar trabajando con otra persona. Y si no, de última, siempre vamos a tener que trabajar con nuestro jefe. Ojalá pudiéramos ser todos independientes. En el caso de ser independientes, bueno, ¿ustedes de qué van a vivir? De presentar proyectos en distintos lugares y que se los admitan. Si no saben presentar un proyecto, los van a rebotar y no vas a ser fructífero su trabajo, digamos. Bueno, entonces, dicho esto, entonces va a consistir en eso. La materia es larga, y tiene bastante material, pero para mí es amigable, digamos, no es como que te carcome la cabeza así como la matemática o como la programación, no, es más
eh, no es humanística, pero es más entendible, un lenguaje más humano, digamos. Y bueno, y no se olviden de ir pensando con quién van a trabajar, si van a trabajar con alguien y sobre qué. De a poquito vayan, y yo los voy a ir conduciendo para que vayan armando su proyecto. Entre las cosas que vamos a ver, hay algo que no está entre los contenidos que exigen, digamos, el diseño curricular, pero a mí me gustaría o me gusta dar, que es la parte de esto de la planificación de tareas. Para mí es una herramienta, saber planificar las tareas y valerse de una herramienta informática está bueno, porque nos ahorra un montón también. Bueno, después, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, y en cuanto a estas clases, clase uno y clase 2 están resumidas como siempre en esta presentación. Es sencillo, es la introducción y tiene una sola actividad en clase uno que es un foro, que es una pavada. Lo que busco es que ustedes traten de leer el material o por lo menos me escuchen ahora. Entonces con eso van a poder responder el foro. La idea del foro es obligarlos a leer a los que no asisten o a los que por ahí a mí me pasa que por ahí me conecto y no estoy, pero porque ahora tengo que estar porque les tengo que estar hablando a ustedes, pero porque no puedo, porque viste que vos te buscas el presente, porque y después cuando tenés tiempo te pones a mirar el video y mira lo que de que hablaron. Y bueno, pasa. Es así, o sea, creo que ese también es uno de los sentidos de subir la clase y de esto de sincrónico. Por eso las grabamos. Pero bueno, pero ¿qué pasa? Si vos no estuviste atento porque tuviste otra situación, otra reunión, otra cosa que hacer, entonces te obliga a mirar la clase para poder responder el foro. Eso es la finalidad del foro. Bueno, o de la actividad en su defecto, ¿no es cierto? Yo no les puse actividad ahora porque me parece que no amerita estar trabajando y trabajando si creo que van a entender perfectamente el tema. Bueno, voy a ir a mi super presentación. ¿Cuál era? Una ventana. Ahí está. Ahí y ahí. Ya voy a aprender. Bueno, entonces, el tema de la clase uno y continúa con la clase 2 habla sobre las organizaciones, la introducción a las organizaciones. Avísenme si no ven, o algo, si pasa algo raro, porque yo no los veo más a ustedes. Bueno, entonces, ¿qué son las organizaciones? Creo que constantemente en nuestras vidas estamos insertos en organizaciones. Aunque no nos demos cuenta, desde el momento en que ingresamos, digamos, por ejemplo, a la escuela, ya estamos dentro de una organización. Nuestras vidas se forman a través y con las organizaciones. Constantemente de organizaciones de todo tipo, gubernamentales, estatales, no, sería lo mismo, ¿no? Con fines de lucro, sin fines de lucro, pero siempre uno está en constante contacto, digamos, con las organizaciones. Bueno, pero ¿y qué son estas organizaciones? O sea, ¿qué es una organización? Yo digo, bueno, organizarme es hacer por ejemplo, tengo algo que hacer, bueno, determino ciertos pasos. Por ejemplo, ustedes no creen, pero yo cuando limpio mi casa lo tengo todo o sea, sé por dónde empezar, por dónde seguir, y siempre hago lo mismo, de la misma forma, no hay forma de que yo me salga de eso. Empiezo por la misma habitación y termino en el mismo lugar, en el mismo sitio de la casa termino, o sea, así. Y bueno, yo me organizo hasta para limpiar, digamos. Te organizás para ir en tu día, te organizás para ir a trabajar, te organizás para la semana, te organizás para... Ay, esperen. Vamos a admitir, ahí está. Volvemos. Bueno, constantemente uno se está porque si no te organizas sería un lío bárbaro, ¿no es cierto? Incluso para ir a tomar el colectivo, para ir a hacer compras al centro, te organizas. Bueno, ¿y qué implica? Implica determinar un día, un horario, incluso, como decíamos, comprar cosas al centro y bueno, tener que llevar el dinero o las tarjetas,
¿Vas a ir solo? ¿Vas a ir acompañado? ¿En qué vas a volver? Después, por ejemplo, yo por ejemplo organizo hasta cuando voy así al centro, organizo incluso por dónde voy a arrancar para hacer tipo como un circuito y no caminar de más, por ejemplo. Bueno, es organizarse, ¿no es cierto? Pero eso es organización así como la llamamos nosotros. No, nosotros estamos buscando un concepto de organización en sí mismo, digamos. ¿Qué son las organizaciones, digamos? Organizarse sabemos en qué consiste. Bueno, pero ¿y qué son las organizaciones? Y bueno, entonces vamos a decir que una organización es un conjunto de personas. Si no hay un conjunto de personas, o sea, organizarse, como decíamos, yo me organizo. Pero para que exista una organización en el sentido este del que estamos buscando de las organizaciones, eh, necesitamos un conjunto de personas, una o más personas. No, dos o más personas. ¿Qué pasa? Ustedes van a decir, bueno, incluso les puse un video muy parecido a lo que estoy por comentar. Uno se va al almacén y hay dos o tres personas también en el almacén y somos una organización. No conformamos, somos un conjunto de personas, sí. Y vos vas a decir, bueno, pero para que sea organización necesitamos que tenga un fin, un objetivo en común. Y sí, todos estamos buscando comprar algo, entonces somos una organización. Y no termina de ser una organización porque el señor que está al lado yo no lo conozco y creo que nunca más lo voy a ver, o a lo mucho si es mi vecino, sí. Y él va a comprar su queso y su prepisa y yo me voy a comprarme una gaseosa. Y a mí me importa muy poco lo que él compre y a él lo que yo compre también. Y aunque podamos saludarnos y todo, pero tenemos el mismo objetivo que es comprar y somos un conjunto de personas, pero termina ahí. ¿Qué pasa? Para que sea una organización tenemos que trabajar en equipo. Entonces, no cualquier conjunto de personas y que tengan un objetivo en común, o por ejemplo todos nos subimos al colectivo juntos, incluso nos podemos bajar en la misma parada, pero no sé qué dice, me avisa algo de la clase. Bueno, eh, pero no estamos trabajando en equipo porque cada uno está por su lado. Entonces, sí o sí, para que sea una... Entonces ustedes pónganse a imaginar en su entorno, en sus vidas, por cuántas veces estuvieron dentro de una organización y cuántas no, de acuerdo a este concepto. Entonces, volvemos, para que sea una organización, tiene que ser un conjunto, tiene que haber un conjunto de personas que tengan un objetivo en común y trabajen en equipo. Ustedes, cuando ahora hagan su proyecto, van a conformar una organización. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de una organización, ¿qué hacen estas personas, este equipo de personas? Desarrollan actividades claramente, aunque por ahí también hay organizaciones, sobre todo pasa mucho en las estatales, de que hay gente que no desarrolla ninguna actividad. Pero no es nuestro problema, digamos, porque eso sería problema ya de las autoridades. Pero forman parte de la organización porque en teoría deberían desarrollar alguna actividad. Siempre que estén dentro de la organización deberían tener destinada una actividad. En nuestro caso, nosotros cuando conformemos nuestro equipo vamos a buscar justamente conformar y juntarnos con las personas que nos sirvan. El día de mañana cuando se reciban traten de buscar hacerse amigo, trabajar con personas que les sirvan. O sea, yo cumplo tal rol, mi amigo fulano cumple tal otro rol, porque esa es la idea y para que sea fructífero les aconsejo eso siempre. Bueno, utilizamos recursos, claramente vamos a utilizar recursos porque si no, ¿cómo vamos a trabajar? La mayoría de las veces, aunque por ahí es formal y por ahí informalmente, tienen un tipo de estructura las organizaciones. Siempre hay de alguna manera un líder del proyecto. Quizás no lo decimos, no le ponemos la corona de líder, pero sí nos damos cuenta que es el que lleva, digamos, dirige la batuta, como solemos decir, porque hay personas que tienen esa capacidad de liderazgo, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a ver cuáles son las características de un buen líder también, porque hay gente que no es líder, sino que se impone como líder, pero eso es las clases que siguen. Bueno,
Y obviamente tienen que, por ejemplo, en las organizaciones lo que sucede es, como decíamos, desarrollamos actividades, utilizamos recursos y bueno, cumplimos nuestra función. Pero no es al don pirulero, cada cual la tiene en su juego. O sea, para que sea una organización, ¿qué tiene que estar? O sea, tiene que, lo que yo hago, mi parte, tiene que estar relacionada y servirle a los demás. Porque si no, no tiene sentido y se pierde otra vez esto del concepto de organización. Entonces, ustedes van a decir, y bueno, pero ¿para qué existen las organizaciones? ¿Para qué vinieron, digamos, a meterse entre nosotros? Y bueno, la idea de las organizaciones es eso, por eso les hablaba de ahora de cuando trabajen, intenten, fuercen sus emociones para trabajar con algún compañero. Porque eso, la idea del concepto de organización es alcanzar los objetivos que por ahí, aunque uno dice, no, yo puedo solo, yo siempre puedo, perro, dicen, no, traten de buscar porque siempre va a haber algo, o sea, por eso dicen que dos cabezas siempre piensan mejor que una. Porque es mejor, siempre es mejor contar, incluso porque por ahí uno, bueno, justamente no puede, no llega y va a lograr mejor o va a alcanzar mejor la meta, ya sea en cuanto a tiempo o en cuanto a los objetivos porque por ahí uno no sabe todo y no tenemos por qué saber todo, o por ahí no sabemos y mi amigo sabe y me enseña y mejor. Entonces, por ahí hay, cuando trabajamos solos, creemos que llegamos, pero capaz que o nos forzamos más o no va a quedar tan lindo como si trabajamos en equipo. Siempre que sea algo que amerite trabajar en equipo y organizarse. Pero si no, volvemos otra vez a lo vulgar. No, no sé, a mí me gusta bañarme sola, no sé, no me gusta que me bañen. Pero no sé, cosas así, digamos, tenemos que ver qué es lo que queremos hacer y por ahí es mejor trabajar en equipo. Yo, por ejemplo, no puedo lograr en mi casa trabajar en equipo para limpiar la casa, por ejemplo, pero bueno. Eh, bueno, ¿y qué pasa con las organizaciones? Normalmente tienden a crecer. Cuanto mejor van y están bien estructuradas, tienden a crecer. Y se vuelven complejas al crecer. ¿Qué pasa con esta complejidad? Esta complejidad obliga a que ahí sí se manifiesten y se determinen divisiones, separaciones en cuanto a jerarquía y a funciones. Al haber, se va a ver una separación, una verticalidad sería, y eso va a obligar también a una separación horizontal. Y vamos a tener que empezar a dividir, como dicen, dividir triunfarás. Cuanto mejor dividimos el trabajo, mejor se va a llegar a los objetivos. Y bueno, y lo que cuando se vuelven complejas las organizaciones, lo que sucede es que se empieza a producir esto del anonimato, que no es malo, digamos, porque en el fondo siempre uno sabe lo que hace y los jefes también saben para qué sirve y qué es lo que hace uno, si son buenos jefes, ¿no es cierto? Pero sucede mucho que hacemos un montón de funciones y que en realidad mi nombre no aparece en ningún lado. O sea que no importa, lo que es importante es que se realice la actividad, sino no importa quién la hizo, porque hay que funcionar. Lo que sucede, y volvemos a eso, vamos a ver nuevamente más adelante, es que hay personas que siempre buscan el estrellato. Bueno, eso hay que limar, eso hay que trabajarlo. Si uno tiene esas características, que por ahí uno yo no lo diría que está mal, sino que es la personalidad. Bueno, eso uno tiene que trabajarlo y evolucionar y no tratar de, más si vamos a insertarnos en una empresa, en una organización, tratar de no ser así porque nos vamos a frustrar mucho y vamos a empezar a caer mal, más si son grandes, o sea, organizaciones complejas. Bueno, en cuanto, bueno, ¿qué más dice? Dice, habla de, bueno, lo que también hay en las organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, las complejas organizaciones, ciertas rutinas que por ahí no están formalmente escritas, digamos, pero que después la vamos a llamar cultura organizacional, pero son rutinas que se empiezan a realizar, digamos, implícitamente
como que cuando te dicen, bueno, nosotros hacemos así, bueno, esas son las rutinas estandarizadas, digamos. Después también empiezan a surgir estructuras no oficiales, porque también, como decíamos, incluso nos puede pasar haciendo un trabajo en equipo, que no está escrito, de que a mí me pasa ahora, por ejemplo, en mi trabajo matutino, de que no está en los papeles, no en ningún lado dice que fulano es mi jefe, y están peleando para que le salga formalmente su jefatura. Pero como es complejo todo el tema de los decretos y eso en el gobierno, entonces nosotros lo respetamos y, por ejemplo, si no vamos a asistir, le avisamos a él. Si él nos da una orden, no decimos, que te cree que sos, no, o sea, respetamos, porque implícitamente, no formalmente, él es nuestro jefe, digamos. Yo recibo órdenes de él sin que esté escrito en ningún lado que deba hacerlo. Bueno, y bueno, otra cosa que también caracteriza, digamos, a las organizaciones es el tamaño. Después, ¿qué más dice ahí? Bueno, creo que le dije todo ahí resumido. Bueno, entonces, no sé si ustedes llegaron a ver el concepto de sistemas abiertos y cerrados. Pero les quería presentar, haciendo una similitud con la informática, que es más o menos nuestra área. Nosotros nos basamos nuestro conocimiento en la informática, ¿no? Que las organizaciones se pueden manifestar como, o sea, son sistemas abiertos. ¿Y por qué son sistemas abiertos? Porque son un conjunto de elementos que están relacionados dinámicamente, desarrollan una actividad con un fin común, tratan de lograr un objetivo, un propósito, y que hacen principalmente, operan datos que forman parte de un entorno, un ambiente que los rodea, y que hacen, procesan esos datos y suministran información. Todas las organizaciones hacen eso, por eso les decía, pónganse a analizar en cuántas organizaciones se insertaron y desde la escuela hasta ahora, y fíjense si cumple con todo esto y trabajan como un sistema abierto. Le estoy haciendo medio rapidito porque y 45 creo que cierran. Bueno, entonces vimos que acá varias veces nombramos lo que es datos y es lo que es información. No sé si ustedes ya lo definieron, pero vuelvo a hacer hincapié en esto, porque por ahí nos confundimos, y como nosotros vamos a estar justamente toda la vida procesando datos en estos términos, no tenemos que confundir, en estos términos de la organización, no tenemos que confundirnos de lo que es un dato y lo que es una información. Cuando termine de decir esto, ustedes me van a decir, entonces lo que nosotros vamos a procesar es información, y sí, pero se dice así dato porque le pusieron ese nombre. Porque ¿qué es un dato? Un dato puede ser cualquier cosa, cualquier elemento. Un dato puede ser un número, como dicen que los datos son la materia prima, digamos, de la información, y rara vez tiene un significado en sí, digamos. Son útiles, sí, porque son la materia prima, justamente, pero solos, por sí solos, muy pocas veces son algo. Entonces, ¿cómo me sirve a mí los datos? Al procesarlos. Al procesar los datos, yo los convierto en información. Un conjunto de datos me brinda información, y esa información es la que es útil para mí. Bueno, por eso les digo, cuando termine de decir esto, ustedes van a decir, bueno, entonces nosotros vamos a ser técnicos en ciencias de información. Y sí, o sea, yendo a estos conceptos, sí, pero ponerse a discutir de por qué le quisieron poner ciencia de datos, y bueno, pero bueno, consideren de que tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros tengamos información, por ejemplo, en una base de datos, un dato solo no es significativo. Yo necesito un conjunto de datos y ahí voy a estar trabajando con información. Todo eso en términos de sistemas, digamos, de sistema de información, justamente informática. Y bueno, y entonces, para ir definiendo, porque como que dije un montón de cosas y por ahí voy a decir, pero ¿y qué? Entonces un sistema. Bueno, un sistema, como su nombre lo dice, digamos, un sistema de información. Ay, no, un sistema.
perdón, un sistema. Volviendo al concepto de información y datos, que lo que hace un sistema está compuesto, digamos, por un conjunto de datos. ¿Y qué hace el sistema? Toma el conjunto de datos, procesa esa información, o sea, tiene entradas, procesa la información y produce salidas. Incluso, volvemos a decir, recordemos que el sistema tiene para que sea sistema, normalmente tiene una retroalimentación, o sea, tiene entrada, procesa información y produce salida y se retroalimenta. Entonces, ahora definimos que la organización es como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque cumple todas estas funciones. Para hacer hincapié, definimos cómo es el concepto de datos, cómo es el concepto de información. Nos fuimos al concepto de sistemas. Y bueno, ¿y ahora qué es un sistema de información? Bueno, sabiendo determinando qué es información y qué es sistema, podemos decir que un sistema de información dice que está formado por todos los componentes que colaboran para procesar los datos y producir información. Y volviendo a lo que decíamos acá, de que las organizaciones se ven como un sistema abierto, vamos a poder concluir verdaderamente que sí, que los sistemas de información están como dentro de las organizaciones, o mejor dicho, las organizaciones dentro de los sistemas de información. Dice, en una organización, un sistema de información está formado por los datos que ¿qué vendrían a ser? Podrían ser el hardware, el software, las telecomunicaciones, las personas, los procedimientos. Entonces, ¿yo voy a ver a las organizaciones como un sistema de información? Sí, porque necesariamente yo voy a contar con datos o información, mejor dicho, voy a procesar esa información y voy a producir una salida que van a ser mis resultados. Y volviendo y comparando un poco, o sea, vamos a ir juntando las materias. Volviendo a la clase de ayer de herramientas de datos, ¿qué decíamos nosotros? Que nosotros vamos a ayudar, digamos, a analizar datos, presentarles información lo más clara posible y con esa información se van a tomar decisiones. ¿Qué son esas decisiones? Retroalimentación. Vieron que está como todo unido, entonces todo me sirve, son todos conocimientos que me sirven. Bueno, como que me fui y me aceleré mucho y se me fue la clase. Pero esa era la idea, o sea, quería que porque acá ya terminé. Pero quería dejarles bien en claro eso, de que primero tenemos que definir bien qué es dato, qué es información, qué es un sistema y ver la organización como un sistema. Y en nuestro caso podemos asociarlo con un sistema de información. Y nosotros constantemente vamos a trabajar con eso, con sistemas de información y vamos a organizarnos sobre esos sistemas de información. Minimizo. Ahí vuelvo a dejar de compartir. Dice, mira. Lo que hablo, todo lo que hago. Bueno, no sé si me aceleré mucho, si hay alguna duda, si fui muy rápido, hasta ahí está bien. ¿Se entendió a lo que quería llegar yo de estos conceptos? ¿Hay alguien me habla? Sí, profe, se entendió súper. Sí, todas las presentaciones yo les pongo, nos piden que nosotros les compartamos en el aula, sí o sí. Si usamos una presentación, si yo vengo y les hablo, les doy una charla, queda la grabación nomás. Pero si yo uso una presentación, sí o sí nos piden que les compartamos, porque es material de estudio. Además, volvemos a decir, bueno, esta materia, este taller no tiene final. Vuelvo a repetir, vamos a promocionarla, digamos, por así decirlo, presentando nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa? Por ahí uno necesita rever algún concepto, sobre todo con las materias que tengan final, hagan eso. O sea,
si están en la clase o escuchan la clase y tienen una presentación y después mirá la presentación nomás porque como que ya tenés los conceptos más, o sea, entre nosotros nadie se va a ir muy lejos, digamos, de lo que se dijo en clase. Así que válganse siempre de las presentaciones, son como, yo lo que suelo hacer cuando estudio, por ahí leo todo el material, lo comprendo, veo porque por ahí claramente las presentaciones están ajustadas a lo que el presentador quiere, o sea, vos no vas a poner todo el texto poner cosas puntuales como para ir acordándote e ir explicando. Bueno, ¿qué pasa? Yo leo normalmente cuando estudio todo el material y después, si hay cositas que no entendí, bueno, me las anoto aparte, pero y después repaso con las presentaciones, porque ahí tengo listo el resumen, digamos, o sea, si ya me entendí, comprendí y aprendí el material, la presentación a mí me sirve siempre de repaso. Así que sí, súper, súper, súper. Bueno, no sé si fui muy rápido, si nos mareé, si me asustó un poco que como que pensé que empezamos muy tarde, pero creo que fue todo psicológico. Bueno, podemos, eso creo que... pum. Esperen, voy a dejar de grabar entonces cualquier cosa que me quieran decir.